Juan Carlos Sánchez Montes de Oca, que fue precandidato a las elecciones internas en el Partido Aprista Peruano y que compitió con la señora Nidia Vilches. Según los entendidos al interior del APRA, la votación obtenida por Juan Carlos Sánchez sorprendió a tirios y troyanos. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Muy buenas ¿Qué tal, tardes. Aldo? ¿Cómo estás? Buenos días, qué gusto saludarte. Bueno, acá una vez más conversando contigo, siempre es un placer conversar contigo, un hombre erudito, y realmente alegra muchísimo que haya personas de tu calidad en el periodismo, ¿no? Así que para mí es un honor estar en tu programa. Bueno, como tú sabes, habíamos invitado inicialmente a Mauricio Mulder, ya que el 22 de febrero se cumplió un aniversario más del nacimiento de Víctor Raúl Haya de la Torre. Y como lo hemos dicho previamente, Haya de la Torre es un peruano que trasciende al APRA. Sin embargo, a veces no se puede hacer esa distinción en la medida en que la organización actualmente ha tenido muchas dificultades e incluso no está compitiendo actualmente en la carrera electoral. ¿No es cierto, Juan Carlos? Sí, claro, yo creo que ese es un error político gravísimo, es un error de dirección política el haber retirado a la candidata Nidia Vilches, y obviamente el origen de este problema fue la inscripción pues, que se hizo en último momento, faltando 2 minutos de manera provisional, y obviamente esta fue la consecuencia, no el retiro, pero inclusive en las circunstancias actuales y considerando la coyuntura política, me ratifico que fue un error político retirar a la candidata, porque con esta dispersión de votación que existe, estamos viendo que una propuesta realmente programática, ¿no? El problema es que Nidia no tenía sustento ni programa, ¿no? Hasta donde se dejó notar, pero si hubiera ido con un programa de combate, de lucha, yo creo que el pueblo peruano hubiera mirado con simpatía la candidatura de cualquier aprista, ¿no? No necesariamente la de Nidia, sino de cualquier aprista, que esbozara pues un programa, una propuesta y sobre todo que hiciera un total deslinde con la corrupción, ¿no? Y cosa que está aprovechando un candidato y que está levantando las encuestas porque está hablando lo que nosotros siempre hemos sostenido a lo largo del tiempo, ¿no? Una lucha frontal contra la corrupción, expulsión de Odebrecht, incautación de sus bienes. Hoy día el Estado peruano está, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, creo que ha sido un error de dirección gravísimo, ¿no? El haber retirado la candidatura de Nidia Vilches. Bueno, hace poco el periodista César Hildebrand, que en alguna época fue un periodista de gran credibilidad y que lamentablemente hoy parece haber confundido en algunas ocasiones sus odios personales con con la exposición, ¿no? Y con la información que él nos hace llegar a través de su semanario. Pero ha declarado en un programa en YouTube, en un programa llamado Sálvese quien pueda, de la señora Josefina Tausen y de Renato Cisneros, que efectivamente el Perú no tiene de dónde escoger, ¿no? Y justamente en una especie de gesto de excesiva cortesía le decía a Alex, ¿cuánta falta hace gente como tu padre, ¿no? Andrés Tausen, gente como Bedoya, gente de esa clase, ¿no? El Perú está falto de una apuesta socialdemócrata. Y Josefina le dice, sí, que debería haber sido el APRA, ¿no? Sí, efectivamente, pero luego vino Alan García y la convirtió en una estela de ratero, ¿no? Después de tu padre, después de los grandes dirigentes que vinieron, Alan García, Nava, Atala, tú compartes este punto de vista tan duro y tan cruel de que Alan García... Bueno, yo lo que creo es que hoy día el Perú está gobernado por una cleptocracia, ¿no? Yo no hablo ya de clase política, ¿no? Sino de una clepto que están hoy día dirigiendo y conduciendo el Estado peruano, ¿no? Y obviamente esta cleptocracia está ramificada en todas las organizaciones políticas, ¿no? Porque de alguna manera se permite, ¿no?, que se sigan levantando el erario nacional, ¿no? Por ejemplo, hay un dato muy importante de la Contraloría. Solamente en el año 2019, que no había pandemia, por actos de corrupción y ineficiencia del Estado, en un solo año, durante la gestión de Martín Vizcarra, se perdieron 23.000 millones de soles, ¿no? Entonces ahí refleja, pues, que
hoy día la estrategia ya no es, ya han legalizado, o sea, la estrategia es convertir los bienes públicos en privados, ¿no? Por eso que las comisiones, etcétera, etcétera, todas las legalizan con contratos, ¿no? En el tema de la emisión de bonos han Claro, levantado 120 millones eso está y bien. entonces yo creo que el problema de fondo es que no hay una clase política y el APRA está haciendo silencio, ¿no? No ha denunciado el tema de Odebrecht porque de alguna manera tienen ciertas vinculaciones, no están vinculados, comprometidos con Odebrecht de alguna manera, a los hijos le han dado puesto de trabajo, en fin, ¿no? Entonces, ese Claro, pero silencio cómplice el nos tema está de hoy, matando. el tema de hoy, yo entiendo así que es cierto que nosotros vemos ahorita con indignación lo que está sucediendo en medio de la pandemia, ¿no? Los casos de corrupción y los escándalos que nos estamos enterando. Pero a veces dicen que más de mucho se consuela el tonto. Es decir, es cierto que el APRA ha sido atacada de manera impenitente, incluso Alan García, de alguna manera para muchos, ha sido excesivamente lapidado en los medios, pero ¿cuáles son las autocríticas? ¿Cuáles son los errores? Bueno, yo creo que han habido errores gravísimos, ¿no? Por ejemplo, cuando fuimos gobierno por primera vez con García, nunca se cuestionó al gobierno de Fernando Belaúnde, ¿no? No se hicieron comisiones investigadoras, ¿no? Pasaron como unos inmaculados, ¿no? Y no se notó, pues, una política de fiscalización del APRA, ¿no? Entonces, ese fue un gran error político. Y un segundo también se cometió en el segundo gobierno de García, que no se investigó absolutamente el gobierno de Toledo, ¿no? Y ahora estamos viendo pues las consecuencias de no haber investigado a Toledo. Inclusive se le perdonó la vida hasta a Popio Olivera, que está totalmente vinculado al tema Odebrecht, ¿no es cierto? Que nadie sabe de qué vive en España. Y realmente, pues esos fueron, yo creo, dos errores políticos gravísimos del APRA, que no marcó una posición de fiscalización, ¿no? Y eso ayudó muchísimo para que cuando los medios de comunicación, de alguna manera comenzaron a atacar al APRA, el APRA no tenía un soporte, decirle, mira, nosotros iniciamos tales investigaciones durante el primer gobierno, durante el segundo, y obviamente esas vinculaciones también de algunos líderes o dirigentes del APRA con actos de corrupción y las alianzas políticas que hubieron con el Fujimorismo, por citar un ejemplo, o con Alex Curi, esas cosas son lo que nos están enrostrando en este momento, ¿no? Y eso es lo que nos está haciendo un daño gravísimo, ¿no? Y el APRA en este momento es un partido Claro, silente, ¿no? claro, esa es Comprometido con su silencio, está favoreciendo a la corrupción, ¿no? esa es una de las cosas que queríamos preguntarle justamente y esperamos que en algún momento Mauricio Müller nos responda. Eh, hay actos que son responsabilidad de la organización, pero hay actos que son responsabilidad también personal. Tal vez este hecho de haber compartido la mesa directiva con el humorismo, esta suerte de falta de un desminde más claro, le ha seguido pasando factura, porque en el 2011 eh, el APRA no tiene candidato presidencial. Hay un problema de firme interno y resulta que Mecha Aradón, inicialmente la candidata, sale fuera de carrera. El APRA, en esta ocasión, obtiene solamente 4 parlamentarios, entre ellos Ujú. Mauricio Müller. Entonces, era bastante paupérrima la célula parlamentaria, el grupo parlamentario PRI. En las elecciones del 2016 la cosa no mejora. A pesar de que a Mauricio Müller tiene un crecimiento político porque duplica su votación y es el congresista más votado, saca más de 120.000 votos, el APRA solamente obtiene 5 congresistas y termina en octavo lugar, ¿no? Entonces, eh, ahora, en estas elecciones que hubieron para reemplazar al Congreso disuelto, el APRA quedó número 14. Y entonces lo que uno piensa es que algo está pasando con la propia votación aprista, porque lo que en el 2016 es probable que esa votación de la célula parlamentaria era exclusivamente una votación de militantes, de simpatizantes, que ya no han querido votar 2 años después, en esta última elección. Se está perdiendo la propia votación electoral. Al parecer, ¿no crees tú? Bueno, yo creo que hay un resentimiento total, ¿no? De la militancia del APRA, ¿no? Hablo que hay dos APRAs, ¿no? Un APRA, la formal, la que está en Alfonso Ugarte, y un APRA social, ¿no? El APRA social está totalmente disconforme con quienes conducen y dirigen el partido porque no se sienten representados, ¿no? Y de alguna manera hay un voto de castigo. Y obviamente a lo largo de los últimos años han habido errores políticos que obviamente estamos cosechando, ¿no? La alianza con el fujimorismo,
la alianza con Curi, por ejemplo, en el Callao, ¿no? Y así sucesivamente han habido acuerdos y alianzas con diferentes partidos y movimientos regionales que definitivamente nos están pasando la factura, ¿no? Carlos, Y creo que, existe el aprofujimorismo, existe el fujiapismo, entonces, bueno, yo estoy convencido de que la alianza que hubo en el Congreso es real, ¿no? O sea, no, eso no lo podemos dejar de decir, ¿no? O sea, hubo una alianza en el Congreso que obviamente no todos los apristas se sentían identificados con esa alianza y que obviamente también le ha traído un desgaste total a nivel del APRA social que nosotros determinamos, ¿no? Entonces yo creo que estamos cosechando parte. Y por otro lado también hay un fenómeno que los líderes del partido han perdido total credibilidad, ¿no? Creo que eso también es importante decirlo. Ya no tienen la aceptación, ¿no es cierto?, de la ciudadanía y tampoco de la militancia. Mantienen un control sobre la estructura del partido e inclusive, por ejemplo, han determinado como estrategia tener los locales cerrados del partido aprista en todo el Perú, ¿no? De tal manera que no se exponen a un debate, a una asamblea o como tú has visto hoy día, que ni siquiera se atreven a ir a una conferencia, a un programa cuando le dicen que va a ser de oposición, ¿no? Porque ellos tienen miedo a las preguntas, ¿no? Entonces, yo creo que por eso que estamos tan a mal veces y la también gente, el APRA ha perdido su esencia, ¿no? a Que veces era el eh, partido escuela, ¿no? No, ya no hay aquí en este. a veces algunos políticos acuden a los programas en los que se sienten más cómodos, no en los que deben responder preguntas que son cruciales. Y bueno, un poco para ir terminando, Juan Carlos, en una entrevista que sostuvimos con Renzi Valle, también candidato frustrado al Congreso, él sostenía que había muchas facciones internas y que cada una tenía su propia representación. No sé si tú confirmes esto y además nos puedes decir si tiene futuro el APRA, si va a ser posible justamente volver a generar una unidad ahora que uno habla de fraternidad y parece que esa palabra cada día desaparece más en el seno Bueno, de... yo creo que Renzo se equivoca, ¿no? En el APRA no hay facciones, ¿no? Lo que hay son ismos, ¿no? Representados por algunas cabezas, ¿no? Y eso no, nosotros lo que estamos tratando de convertirnos es en una tendencia política al interior del APRA que tenga contenido ideológico, político y programático. Esa es la gran diferencia que tenemos con ellos, ¿no? Entonces, y estamos viendo que todo es más de lo mismo, ¿no? Porque no tienen ni siquiera contenido ideológico, los debates son sumamente pobres, ¿no? Entonces simplemente están detrás de un personaje, ¿no? Del APRA y no hay ningún desarrollo de absolutamente nada, ¿no? Desde el punto de vista ideológico, político y programático. Por eso que el APRA, desde ese punto de vista, su recuperación va a ser de largo aliento. Yo no veo que sea de forma inmediata y eso pasa por la formación, por la ideologización, la ¿Crees que tiene formación de futuro el cuadros APRA convertidos. todavía? Sí, yo creo que sí puede haber futuro, pero no va, yo estoy pensando con un horizonte mínimo de 4 o 5 años de tener preparado, ¿no es cierto? Realmente formar a la gente, darle formación política, porque es la única forma. O sea, cuando haya gente formada, la misma gente formada se va a dar cuenta de todos estos sismos y automáticamente los va a expulsar, los va a rechazar, ¿no? Pero en la medida que no hay formación de cuadros, en la medida que no están ideologizados, aceptan el statu quo como algo normal, ¿no? Y también hay una desorientación total en términos ideológicos, algunos crean en la economía social de mercado, otros creen en la economía de mercado, algunos ratifican la posición de defensa de la Constitución de 1993, en fin, o sea, hay una serie de variantes, lo cual significa que en los últimos años no ha habido dirección política, ¿no? Donde hay tres apristas, hay tres pensamientos diferentes hoy día, ¿no? Entonces refleja la dejadez que ha habido de parte de las autoridades de realmente hacer un trabajo político serio en todo el Perú, ¿no? Entonces, nosotros estamos planteando como alternativa el desarrollo del liderazgo colectivo, ¿no? Que es una posición muy interesante. Hemos llegado a la conclusión que la solución del problema no la va a hacer una sola persona, ni un iluminado, ni un líder extraordinario, ¿no? Lo que estamos tratando de formar por lo menos son 100 a 150 líderes en todo el Perú y que en conjunto podamos realmente desarrollar un trabajo de reconstrucción del partido que vaya más allá de esos sismos, ¿no? Que tanto daño le han hecho al partido, que han utilizado, por ejemplo, los padrones como fuente de poder, ¿no? Para poder tener el control del partido, cosa que también es una de las razones por qué el partido cada vez se ha ido reduciendo, ¿no? A su mínima expresión, ¿no? Eso creo que son temas que son cruciales, que hay que cambiar,
y no hay que pensar en un criterio. Por ejemplo, me río mucho cuando me dicen vamos a tomar el control del partido, vamos a ser miembros del Comité Ejecutivo Nacional. Digo, ¿pero para qué? Si no tienes formación de cuadros, no tienes absolutamente nada, ¿no? Entonces, y los que van a entrar bajo la misma lógica, ¿no? Entonces, al final vas a cambiar de personas, pero va a seguir siendo lo mismo, ¿no? Entonces yo apuesto por un proceso diferente de formación, de ideologización, de generar una serie de debates de orden ideológico, político y programático, y esa va a ser la mejor tarea para que la gente se dé cuenta que quienes están conduciendo y dirigiendo el partido están de más, ¿no? Creo que por ahí es el camino, ¿no? Muy bien, Juan Carlos. Y el APRE es el camino siempre, No, con todas sus no va a dificultades. ser la primera vez que conversemos. Más adelante esperamos volver a comunicarnos. Muchas gracias. Encantado, Aldo, a tus órdenes siempre. Muchas gracias por la entrevista y siempre a tu disposición. Y esperemos que también